¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para tratar de comprenderlos mejor. Ustedes saben que la transformación que han experimentado los medios de comunicación en los últimos años han sido también determinantes en el cambio de la forma como los ciudadanos observan el mundo, de los medios que son o no son confiables para los ciudadanos y en una ampliación del catálogo de opciones informativas para que la gente pueda decidir con mayor libertad qué es lo que más le conviene, le convence o le resulta más grato. Esa evolución se ha dado aceleradamente con la irrupción de los medios digitales. ¿Por qué? Porque la migración consistente de lectores y audiencias de medios convencionales a medios digitales ha generado un cambio en la percepción de la gente sobre la confiabilidad de la televisión abierta, la radio y los periódicos, lo que reduce su influencia en la opinión pública. Eso ha propiciado también un empoderamiento de la sociedad, que ha encontrado otros caminos para informarse y estar al tanto de lo que ocurre en su entorno en todas las actividades importantes, sociales, culturales y políticas. Y por supuesto, el acceso de las audiencias a una más amplia diversidad de medios informativos ha propiciado el fortalecimiento de la observación crítica de la gente con respecto a quienes durante décadas tuvieron el control de las narrativas en el ámbito público. La encuesta Módulo sobre Lectura, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que entrevistó en viviendas a 4,818 personas de 12 años de edad y mayores entre el 2 y el 27 de junio del 2025, refleja en sus conclusiones que la lectura de páginas de Internet, foros y blogs en el espacio digital es ya más determinante en la opinión de los ciudadanos jóvenes que la lectura de revistas y periódicos impresos. La idea de que los jóvenes no leen libros carece de sustento, pues existen una gran diversidad de herramientas para lectura de libros digitales, como el Kindle de Amazon y los dispositivos Kobo, que ofrecen pantallas optimizadas para la lectura, además de aplicaciones para smartphones, tabletas y computadoras, tanto portátiles como de escritorio. Los lectores, tanto de medios convencionales como digitales, representan en México el 79.1% de la población, pero en particular los lectores que únicamente utilizan medios digitales representan ya el 13.1%. Y un registro muy interesante con respecto a los lectores en medios digitales es que el segmento de personas entre 40 y 59 años es el más significativo en su rango de edad, con el 17.7%, seguido por los jóvenes de 25 a 39 años, con el 12.3% de lectores. Vemos en la diapositiva número 4 la población alfabeta de 12 años y más por condición de lectura de materiales que corresponden tanto a las revistas, los libros, los periódicos, las historietas, los cómics, como las páginas de internet, los foros y los blogs. Así en conjunto, en todo este amplísimo escenario, el 79.1% de los ciudadanos en México se informa, no solo los ciudadanos, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, el 79.1% se informan en este amplio catálogo de medios, tanto digitales como medios impresos o medios convencionales como la televisión abierta o la radio. Pero hay un segmento ya muy definido, muy identificado, de 13.1% de personas que solamente son lectores en redes sociales. La población de 12 años y más, por condición de lectura, según grupos de edad,
la vemos en la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos, por ejemplo, que el segmento más consolidado de lectores de redes sociales, solo de redes sociales, es el que representa el 17.7% de personas de 40 a 59 años de edad. Y en segundo lugar, entre los lectores de solo redes sociales, el 12.3% son los jóvenes de 25 a 39 años. Como ustedes pueden ver, ya hay segmentos muy identificados de personas que solamente leen en redes sociales o en medios digitales. ¿Qué porcentaje de lectores de libros hay entre la población de 12 años y mayores? La encuesta refleja que representan el 62.5% en el país, pero quienes declararon que leen diversos temas en páginas de internet, foros o blogs, ya alcanzan un promedio del 45.7% en toda la República. En contraste, quienes declararon que siguen leyendo periódicos impresos representan solo el 24.8% de la población de México. Y esto lo vemos claramente ilustrado en la diapositiva número 7. En esta diapositiva número 7 vemos, por ejemplo, que el 62.5% de la población dice que lee libros impresos, pero también hay un 45.7% de personas que dice que se informa y que lee a través de páginas de internet, en foros y en blogs. Solo el 29.6% lee en revistas impresas y solo un 24.8% dice que lee en periódicos impresos. En tanto que en otro tipo de historietas o de cómics se distrae o lee o se entretiene el 20.9% de la población. Pero aquí el dato significativo, lo que llama mucho la atención, es que cuando le preguntan a la gente sobre material leído o libros leídos o lecturas preferidas, el 62.5% dice que en libros, pero hay un 45.7% que ya habla de leer solamente en páginas de internet, en foros y en blogs. Esto es un cambio cultural muy fuerte. Cuando la pregunta se refiere específicamente a los lectores de libros impresos o digitales, entre esa población de 12 años y mayores, quienes leen en papel representan el 81.3%, pero quienes lo hacen a través de alguna herramienta digital ya son el 33.3%, y eso lo vemos ilustrado en la diapositiva número 9. En esta diapositiva número 9 queda muy claro que el 81.3% de los lectores de libros hablan de que leen en libros impresos, pero hay un 33.3% que lee libros digitales. Ya en este momento solamente lee libros digitales. El 37.5% son varones de quienes leen libros digitales y el 29.6% mujeres. Pero como ustedes pueden ver claramente, se ha incrementado y se ha ido consolidando ese segmento de lectores de libros digitales, de personas que solamente leen a través de sus dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son los segmentos de edad entre los cuales hay mayores lectores de libros digitales? ¿Quiénes son los que leen más en libros digitales? La encuesta módulo sobre lectura realizada por el INEGI concluye que el segmento más significativo de lectores de libros digitales está entre las personas de 25 a 39 años, con el 42.6%. Le sigue el segmento de lectores digitales de 12 a 24 años con un promedio de 37.5%. Vea usted la siguiente diapositiva, la número 11. En esta diapositiva 11 vemos cuáles son los segmentos de edad donde se lee más digitalmente. Y vea usted este dato que es muy interesante. Los mayores lectores de libros digitales por segmento de edad
es el que corresponde a los jóvenes de 25 a 39 años con el 42.6%. Y quienes leen todavía en impresos son el 78.8% en este segmento de 25 a 39 años. Los porcentajes superan el 100% por una razón muy simple, porque hay lectores que al mismo tiempo que son asiduos a la lectura digital, también leen libros impresos en este segmento de 25 a 39 años. Pero hay un 42.6% que está leyendo digitalmente libros. El siguiente segmento en importancia es el que corresponde a los adolescentes de 12 y jóvenes, adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años, en donde ya un 37.5% declara que lee libros digitales. Y el segmento, por razón natural, el segmento de mayores lectores de libros impresos está en el segmento de 60 años y más. Los adultos mayores son los que todavía leen más en libros impresos, seguidos de manera natural por aquellos que tienen entre 40 y 59 años. Pero ya de 25 a 39 y de 12 a 24 se incrementa sensiblemente el porcentaje de personas que leen en libros digitales. Es indudable que sigue habiendo un amplio universo de lectores, muchos de ellos en el mundo digital, pues el promedio de lectores de libros entre 2019 y 2025, fíjese usted este dato, entre 2019 y 2025 hay una enérgica recuperación de lectores de libros. Claro, muchos son lectores de libros digitales, pero la gente sigue leyendo libros. A diferencia de otros medios de lectura o de comunicación o de información, los libros tienen un repunte en el 2025. En los registros del INEGI, el más alto porcentaje de lectores corresponde al año 2015 con un 48.5%. Estamos hablando de lectores de libros nada más. En el 2015 eran un 48.5%. En 2020 hubo una caída de lectores hasta el 41.1%, pero en 2025 el repunte de lectores de libros llegó a 45.4%, el porcentaje más alto de lectores de libros en los últimos 8 años. Y lo vemos enseguida. En la diapositiva número 13 vemos con claridad esta evolución de los lectores de libros. Claro, en este promedio de 45.4% están incluidos los lectores de libros digitales y los lectores de libros impresos. Pero vea usted, esta es una gráfica muy extraña en un momento en el cual mucha gente pensaría que los jóvenes ya no leen o que no leen igual como antes, pero no. Vea usted, en el 2015 el promedio, el porcentaje de lectores en el 2015 era del 48.5%, lectores de libros. Había un 48.5% de lectores de libros en el 2015. Baja hasta el 41.1% en el 2020, como lo vemos en esta gráfica número 13. Pero en esta misma gráfica vemos que de esa caída al 41.1% del 2020, se repite un bajón al 40.8% en el 2023, pero en el 2025 los lectores de libros ya representan el 45.4%, muy cerca, 3 puntos apenas de diferencia del mejor registro que corresponde al 2015. Esto es sumamente interesante. En un momento en el que mucha gente pensaría que los jóvenes ya no leen. Bueno, no leen en papel como muchos adultos, pero muchos jóvenes leen ahora en herramientas digitales. En contraste con este repunte de lectores de libros, es muy significativa la caída en el porcentaje de lectores de periódicos, pues desde el 2017, cuando los lectores de periódicos marcaban un 43.4%, no ha dejado de caer esta estadística hasta llegar al 20% en el 2025, según la encuesta Módulo sobre Lectura del INEGI.
El universo de lectores de revistas impresas no ha tenido mejor suerte, pues del porcentaje del 42.5% de lectores en 2015 llegó al 23.6% en el 2025. Lo que le decía al principio de puntos y comas, ha habido una migración permanente de audiencias y lectores, de medios impresos, de periódicos, revistas, libros, a medios digitales. La gente está ahora más en plataformas digitales, la gente está leyendo ya más en libros digitales y por supuesto se informa de lo que le importa y le interesa en medios digitales. Vemos enseguida la diapositiva número 15. En esta diapositiva número 15 vemos el dramático descenso o la dramática caída de los lectores de periódicos entre el 2015 y el 2025. En este caso, el INEGI solamente entrevista a personas de 18 años y más, de 18 años y más. Bueno, pues entre esa población, entre esos lectores de periódicos, en el 2015, el porcentaje de lectores de periódicos en el país era de 48.8%. 48.8%. Y si usted observa con cuidado la gráfica número 15, la diapositiva 15, se va a dar cuenta de que la línea de descenso es muy pronunciada, de 48.8% en el 2015 a 20.0% en el 2025. En una década, los periódicos han perdido 28% de lectores. En solo una década ha sido el descenso de los periódicos impresos. Y en la diapositiva 16, en esta diapositiva 16 vemos la gráfica también del profundo descenso de los lectores en revistas impresas. Vea usted, en el 2015, los lectores de revistas impresas en papel representaban el 42.5%. Sin embargo, en el 2025 apenas llegaron al 23.6%. ¿Esto qué significa? Significa algo que es muy importante, una pérdida de confianza de los lectores en los periódicos y en las revistas, y también el envejecimiento de los canales a través de los cuales se comunican los medios convencionales con la gente. Hay muchos medios convencionales que tienen plataformas de internet muy feas y muy malas y muy viejas. Entonces los jóvenes no llegan ahí. Por mucho que los periódicos presuman que son muy importantes, los jóvenes no llegan a esos medios porque son feos, porque sus páginas digitales son horribles y simplemente trasladan el producto del impreso a la plataforma digital, pero no innovan en otros lenguajes digitales que son muy importantes para los jóvenes. Aquí vemos en esta gráfica, en la número 16, en esta gráfica 16 vemos la caída de los lectores de revistas impresas del 42.5 al 23.6% en una década. ¿Qué es lo que lee la gente en México? Bueno, el 42.3% dice que lee libros o información sobre autoayuda, superación personal o religiosa. El 43.1% se inclina por la literatura, mientras que el 35% lee sobre temas específicos de alguna materia o profesión, incluidos ahí los temas sociales y los temas políticos. Los adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años son quienes más se inclinan por la literatura, seguidos en esa preferencia por quienes integran el segmento de edad de 25 a 39 años. Y vemos este fenómeno en la diapositiva número 18. En esta diapositiva 18 vemos, por ejemplo, que el 42.3% de los lectores de libros dicen que han leído libros de autoayuda, de superación personal o religiosos. Un 43.1% se inclina por los libros de literatura. Hay otro 35% que lee temas específicos de alguna materia o profesión y el 29.1% lee sobre cultura general. Y hay un 27% que lee manuales
guías, recetarios o de otro tipo, como lo vemos en la descripción que se hace en esta diapositiva número 18. Aquí nos dice qué lee la gente y cómo la mayoría de la gente lee todos estos temas en plataformas digitales. En la diapositiva número 19, en la número 19 vemos la población de 12 años y más que es lectora de libros, pero por grupos de edad según el tipo de libro leído en el 2025. Vea usted qué interesante esta gráfica. ¿Qué leen? ¿Qué temas leen los jóvenes de 12 a 24 años? Los adolescentes y los jóvenes de 12 a 24 años. Bueno, preferentemente leen libros de literatura, el 52.3%. Entre el segmento de jóvenes de 25 a 39 años, leen preferentemente también temas de literatura, 45.2%. Cuando nos vamos al segmento de edad de 40 a 59 años, observamos que los temas de autoayuda, superación personal y religiosos son los preferidos de los adultos de 40 a 59 años. Estos serían los adultos maduros. El 50.8% lee temas de autoayuda, superación personal o religiosos. Y el segmento donde se lee más preferentemente de libros de autoayuda, de superación personal y religiosos, es el segmento que corresponde a los adultos de 60 años y más. Los adultos mayores leen preferentemente estos temas. ¿Cuál es el segundo tema que le interesa a los adultos mayores? La literatura, 38.5% leen literatura. Y el tercer tema que les interesa es la cultura general, con el 30.3%. Y en el otro extremo, los jóvenes, los adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años, el tema principal, como decíamos, es la literatura con el 52.3%. Pero observamos que el segundo tema que le interesa a los adolescentes y jóvenes es un tema específico de alguna materia o profesión. Quizá los temas escolares o quizá los temas ya enfocados a alguna vocación en particular. Y el tercer tema de interés para los jóvenes, los adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años que leen libros, es la cultura general. Entonces, este diagrama nos dice muy bien qué es lo que está leyendo en este momento la gente. Y además, pues nos sirve también, por ejemplo, si usted va a regalar un libro a alguien que está entre los 40 y los 59 años, pues a lo mejor le atina y le regala un libro de autoayuda, de superación personal o religioso. Pero si le va a regalar un libro a un chamaco entre 12 y 24 años, pues que sea preferentemente un buen libro sobre literatura universal, le ayudaría mucho y a lo mejor lo pondría muy contento. Eso es lo que dice esta diapositiva número 19 sobre la encuesta módulo sobre lectura realizada por el INEGI, que entrevistó a 4,818 personas de 12 años y mayores entre el 2 y el 27 de junio del 2025. Estos son los datos más frescos sobre lo que la gente lee o sobre la forma como la gente se informa de los temas que les son importantes. Este cambio cultural en los hábitos de lectura y de la forma como las personas se informan ha propiciado que en México los ciudadanos se sientan más empoderados que en ningún otro país de América Latina, según resultados de la encuesta Latino Barómetro 2024, un estudio que se realiza en 18 países del subcontinente para evaluar percepciones relacionadas con la vida pública, la democracia y la política. También refleja el Latino Barómetro la poca confianza que la gente le tiene a la televisión abierta, la radio y los periódicos. Y vean ustedes con mucha atención la siguiente diapositiva, la número 21. ¿Quiénes tienen más poder en su país? ¿Los ciudadanos o las redes sociales? Esta pregunta se planteó en 18 países de América Latina. Y vea usted los resultados en esta diapositiva 21. En primer lugar, los ciudadanos que se sienten más empoderados en toda América Latina son los mexicanos.
El 31% de los ciudadanos mexicanos sienten que tienen mucho poder, quizá porque participan activamente en muchas actividades sociales, económicas y políticas, pero los mexicanos son los ciudadanos que se sienten más empoderados en todo el continente latino, en todo el subcontinente latinoamericano. 31% dice que tienen poder. Y enfrente ve usted, en la columna de la derecha, ve que los ciudadanos de México, el 17% de los ciudadanos mexicanos considera que las redes sociales tienen poder, que influyen, que son importantes. Y desafortunadamente vemos casos, por ejemplo, como el de Chile, donde solo el 7% de los ciudadanos se sienten empoderados. Y también en Chile, solo el 5% de los ciudadanos considera que las redes sociales tienen algún tipo de influencia o poder. El país donde la gente se siente más influenciada por las redes sociales es Brasil con el 24%, Costa Rica con el 18% y México con el 17%, lo mismo que Panamá. Pero los ciudadanos más empoderados son los de México con el 31%, luego los panameños con el 24% y Bolivia con el 24%. Esos porcentajes son el porcentaje de población que dice que se siente empoderado. Y bueno, nos da gusto que los mexicanos lo sientan así. Y también la expresión de que las redes sociales son poderosas es un dato interesante. 17% lo piensan. Y vamos a ver el asunto de la confianza que tiene la gente, por ejemplo, en la televisión y en la radio. Vea usted, estas dos gráficas son verdaderamente dramáticas. Hasta el fondo, entre los 18 países de América Latina, entre los 18 países de América Latina, véalo usted, hasta el fondo está México. Apenas el 30% de los mexicanos dice que tiene confianza en la televisión abierta. Solo el 30%, 3 de cada 10 ciudadanos o 30 de cada 100 ciudadanos en México dicen que confían en la televisión abierta. Hay otros países como República Dominicana donde el porcentaje es más alto, 56%. Pero vea la columna de la derecha. La confianza de la gente en la radio en México, apenas 34% de los ciudadanos confían en la radio. 3.4 de 10 o 34 de cada 100 mexicanos confían en la radio. Esto lo dice el Latinobarómetro 2024. Este es un estudio que se hace cada año. En este momento se está convocando a consultoras de todo el continente para que participen en la elaboración del Latinobarómetro 2025. Es una encuesta anual, pero en la que salió este año, estos son los resultados correspondientes a las percepciones de la gente de 18 países de América Latina en el 2024. Y cerramos esta gráfica que me parece que también es muy ilustrativa, la diapositiva número 23. En esta diapositiva número 23 vemos otro dato muy ilustrativo. Vea usted el porcentaje de confianza de la gente en la prensa escrita. Mucha o algo de confianza. Solo 30% de los mexicanos dicen tener confianza en la prensa escrita de nuestro país. 3 de cada 10 o 30 de cada 100 mexicanos confían en la prensa. En República Dominicana es el porcentaje más alto, con 56%, Brasil con 45% y Panamá con 44%. Pero prácticamente en el fondo, solamente por encimita de Venezuela, México, el 30% de los ciudadanos confían en la prensa escrita y en Venezuela apenas el 25%. Como usted puede ver, esta migración permanente de ciudadanos, de lectores de medios convencionales a medios digitales, sí ha provocado un cambio muy profundo en todas las actividades sociales, económicas, políticas, electorales. Todo esto lo refleja la encuesta Módulo sobre Lectura realizada por el INEGI entre el 2 y el 27 de junio con entrevistas a casi 5,000 personas en el país. Son datos muy importantes que hay que tomar en cuenta para saber por dónde anda la gente y cuáles son
las herramientas que la gente usa para informarse y para enterarse de lo que para ellos es importante. Con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por su gentileza. Descansen ustedes. Buenas noches.